Silencio an, el silencio común, sino aquel que surge cuando algo no debería haber sido encontrado. En algún punto del siglo XX, arqueólogos abrieron cámaras, removieron sedimentos, tradujeron inscripciones, y entonces todo se detuvo. Informes fueron sellados, fotos desaparecieron, equipos enteros fueron disueltos. Lo que vas a oír ahora no es una lista de curiosidades arqueológicas, es un mapa de descubrimientos reales que cruzaron una línea invisible, aquella que separa lo aceptable de lo peligroso. Y una vez cruzada Nuhei-Vueutao, hay lugares en el mundo donde la tierra no guarda solo ruinas, sino secretos que amenazan narrativas enteras. No estamos hablando de monumentos famosos o enigmas saturados. Estamos hablando de sitios discretos, excavaciones interrumpidas sin explicación, hallazgos catalogados e inmediatamente retirados del dominio público. En algunos casos, la excusa fue inestabilidad política. En otros, falta de recursos. Pero los documentos filtrados cuentan otra historia. Siempre cuentan, en el interior de la Anatolia Oriental, una excavación de emergencia reveló una ciudad sepultada por capas de lodo endurecido a nada inusual, hasta que los artefactos comenzaron a aparecer. Herramientas de aleación metálica incompatible con la cronología oficial. Símbolos gepechidos grabados en paredes internas que no pertenecían a ninguna lengua conocida de la región. El equipo responsable fue reemplazado en menos de 2 semanas. El lugar, oficialmente, nunca presentó relevancia histórica. Lo que pocos saben es que uno de los diarios de campo sobrevivió. En él, el arqueólogo principal describe corredores que parecían haber sido planificados para algo mayor que la habitación. Las proporciones eran extrañas, las cámaras demasiado profundas. Y en el fondo, una sala circular sin función doméstica clara, solo marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido instalado allí por mucho tiempo. El informe final reducido a 3 páginas genéricas. En el norte de África, cerca de una antigua ruta comercial borrada de los mapas modernos, fragmentos de osamentas humanas fueron encontrados en un contexto imposible. Las dataciones iniciales apuntaban a un periodo en el que, oficialmente, aquella región no poseía ocupación urbana, pero los cráneos presentaban modificaciones intencionales, simétricas, realizadas aún en vida. No rituales conocidos, no deformaciones tribales documentadas. Algo diferente, algo que no encajaba. Cuando los análisis comenzaron a sugerir patrones repetitivos, casi estandarizados, la investigación fue transferida a una institución militar bajo el pretexto de protección del patrimonio. El acceso académico fue bloqueado, los restos humanos desaparecieron del inventario público. Hasta hoy, no hay artículo revisado por pares sobre el hallazgo, solo menciones vagas en notas al pie y un silencio incómodo en congresos especializados. Y entonces existe el caso que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta. Un sitio costero, descubierto después de una erosión inesperada, reveló estructuras alineadas con precisión matemática. No templos, no habitaciones, han plataformas, ambas como si algo hubiera sido montado, usado y después retirado. Las piedras no presentaban marcas de herramientas convencionales. Las superficies eran demasiado lisas. El proyecto fue clasificado y el área interdicta bajo alegación ambiental. El patrón comienza a emerger cuando juntas las piezas, siempre que un descubrimiento sugiere capacidad técnica, organización social o conocimiento simbólico demasiado avanzado para el período atribuido. La respuesta es
La misma retraso, minimización, olvido, no porque falte evidencia, sino porque la evidencia exige preguntas peligrosas. Preguntas que desmontan la línea cómoda de la historia humana. ¿Quién decide lo que puede o no ser conocido sobre nuestro pasado? ¿Por qué ciertos hallazgos son celebrados mientras otros son barridos lejos de los reflectores? Y aún más inquietante, ¿cuántos de estos descubrimientos ocultos aún existen, esperando a alguien que no acepte la versión resumida de la historia? Porque lo que fue enterrado una vez puede ser enterrado de nuevo, pero no todo permanece en silencio para siempre. Entonces, respira hondo, porque a partir de aquí, la historia deja de ser solo extraña, se vuelve incómoda. En la segunda capa de estos descubrimientos ocultos, ya no hablamos de ruinas aisladas, sino de patrones globales. Patrones que cuando se conectan, sugieren algo que ningún libro de texto está dispuesto a admitir. En ciertas culturas antiguas sabían demasiado pronto, y alguien se aseguró de que eso no fuera recordado. En el sudeste de Europa, excavaciones realizadas antes de una gran obra hidroeléctrica revelaron un complejo subterráneo excavado directamente en la roca viva. No era una mina, no era una necrópolis. Los corredores seguían ángulos precisos y las paredes exhibían relieves geométricos repetitivos, como si obedecieran a un lenguaje técnico, no artístico. El proyecto fue interrumpido por falta de fondos. Curiosamente, la financiación militar en la región aumentó en el mismo año. Lo más perturbador no eran las estructuras en sí, sino los residuos encontrados en las superficies internas, rastros microscópicos de calor extremo, no incendio, no vulcanismo, algo que exigiría control energético concentrado. Los informes preliminares sugirieron fenómenos no naturales para el período. Esa frase desapareció de la versión final, así como desaparecieron las muestras enviadas a laboratorios independientes. En Asia Central, una serie de estelas de piedra fue descubierta por casualidad durante la ampliación de una carretera rural. A primera vista, parecían simples marcadores territoriales, pero cuando fueron fotografiadas con luz rasante, revelaron inscripciones superpuestas, como si hubieran sido regrabadas a lo largo de siglos. El detalle inquietante, todas las capas transmitían la misma información central, adaptada a lenguas diferentes. Un mensaje persistente, atravesando generaciones que, oficialmente, jamás habrían tenido contacto entre sí. Un lingüista involucrado en el estudio comentó, fuera de los registros oficiales, que aquello no parecía una tradición oral registrada en piedra, parecía un manual, una advertencia, o tal vez instrucciones para algo que debía mantenerse funcional. Poco después, el acceso al sitio fue restringido. Las estelas fueron removidas para restauración. Nunca más regresaron. En América del Sur, un sistema de túneles fue identificado por sensores de suelo en una región considerada arqueológicamente irrelevante. El trazado no seguía ríos, no conectaba aldeas conocidas, no tenía sentido económico, pero formaba una red, una malla. Algunos túneles eran demasiado anchos para un simple pasaje humano. Otros terminaban abruptamente en cámaras selladas. El proyecto de investigación duró solo una temporada. Uno de los ingenieros involucrados describió algo que jamás entró en el informe oficial. Marcas en las paredes que indicaban uso continuo, no ritual, desgaste funcional, como si esos pasajes hubieran sido usados con frecuencia durante mucho tiempo. ¿Usados para qué? ¿Por quién? Las preguntas quedaron sin respuesta cuando la concesión de excavación
fue revocada sin justificación pública. Y entonces están los objetos, pequeños, discretos, fáciles de ocultar, en diferentes partes del mundo, artefactos con la misma proporción, el mismo peso, el mismo material indefinido, comenzaron a surgir en contextos arqueológicos distintos. No eran joyas, no eran herramientas comunes, parecían componentes o piezas de algo mayor, siempre catalogadas por separado, siempre removidas antes de cualquier exposición pública. Cuando observas el patrón completo, la sensación es perturbadora. No se trata de un error histórico aislado, se trata de un esfuerzo sistemático para fragmentar evidencias, impedir conexiones, evitar la pregunta que realmente importa, y si el pasado humano no fue una línea ascendente de ignorancia hacia el progreso, sino una secuencia de picos, colapsos y borrados, deliberados, porque si estos descubrimientos fueran ampliamente reconocidos, tendríamos que admitir que civilizaciones olvidadas dominaron conocimientos que solo redescubrimos ahora, y eso plantea una última cuestión, quizá la más peligrosa de todas en sí. Ellos sabían por qué ese conocimiento fue enterrado. Entonces llegamos al punto en que el silencio deja de ser coincidencia y pasa a parecer intencional, porque la tercera capa de estos descubrimientos ocultos no habla solo de estructuras o artefactos, habla de memoria borrada, de intentos conscientes de reescribir el pasado para proteger algo que jamás debería ser recordado por completo. Aquí, la arqueología se cruza con poder, dogma y miedo. En archivos poco consultados de antiguas misiones arqueológicas patrocinadas por instituciones religiosas y gobiernos, existen referencias vagas a hallazgos que no deberían ser interpretados literalmente. Inscripciones que describen eventos de destrucción global, caídas repentinas de centros urbanos avanzados, cielos en llamas y largos períodos de oscuridad. Textos que no se parecen a mitos, sino a informes de sobrevivientes. Muchos de estos documentos nunca fueron traducidos oficialmente. Otros fueron clasificados como alegoría, la forma más elegante de silenciar un hecho inconveniente. En una región montañosa de Oriente Medio, fragmentos de tablillas de arcilla fueron encontrados en capas que contradicen completamente la cronología aceptada. El contenido no describía dioses distantes, sino figuras instructoras, entidades que enseñaban mediciones, construcción, observación de los cielos. El detalle perturbador: a las tablillas terminaban siempre de la misma forma, con advertencias sobre un retorno cíclico de la destrucción. La excavación fue cerrada antes de la conclusión. El sitio, reenterrado en África Oriental, una ciudad sepultada por sedimentos, reveló señales claras de abandono planificado. No había caos, no había saqueo. Objetos de valor fueron removidos con cuidado en puertas selladas, registros destruidos selectivamente, como si los habitantes supieran que algo estaba llegando y que no deberían dejar rastros. Este tipo de comportamiento no aparece en colapsos naturales conocidos, aparece cuando hay información privilegiada. Lo más inquietante es que relatos similares surgen en culturas que jamás deberían compartir conocimiento. Diferentes continentes, mismas descripciones: el cielo cambiando, el suelo temblando, el fuego descendiendo en columnas, el agua avanzando donde antes había tierra firme. Cuando estas narrativas aparecen en contextos arqueológicos sólidos, la respuesta oficial es siempre la misma: coincidencia simbólica. Pero las coincidencias
no construyen patrones tan precisos. Algunos artefactos encontrados en estas regiones parecen haber sido deliberadamente rotos antes de ser enterrados, no por vandalismo, por neutralización, como si alguien entendiera el funcionamiento de aquello y decidiera impedir que fuera reutilizado. Esto no es comportamiento primitivo, es gestión de riesgo. Es la mentalidad de quien ya vio lo que sucede cuando cierto conocimiento cae en manos equivocadas. Y entonces surge la pregunta que nadie en posición oficial quiere responder. ¿Quién decidió lo que debería sobrevivir en la historia humana? Porque no fueron solo catástrofes naturales las que borraron civilizaciones. Hubo decisiones, hubo curaduría del pasado, hubo silencio impuesto, repetido generación tras generación, hasta que la versión incompleta se convirtiera en la única aceptable. Tal vez lo más perturbador no sea la idea de que existieron civilizaciones avanzadas antes de las nuestras, sino que ellas sabían cómo todo terminaría e intentaron advertir, pero sus mensajes fueron enterrados, desacreditados o encerrados en depósitos a los que pocos tienen permiso para acceder. Si estos descubrimientos salieran totalmente a la luz, no estaríamos solo reescribiendo libros de historia. Estaríamos confrontando la posibilidad de que la humanidad ya estuvo aquí antes, erró antes y fue silenciada antes, y que ahora, al desenterrar estos vestigios prohibidos, estamos peligrosamente cerca de repetir el mismo ciclo. Gracias por mirar, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.